Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bueno, ya somos unos cuantos. Falta que ingresen algunas personas, gente con un poco de sueño. Bien. No, yo no, sueño no, porque el que tiene sueño me parece que es porque viene de arrastre de anoche, fue larga la noche, ¿no? Hubo salida, me parece, ¿no? Viene por ese lado, me parece, ¿no? Bueno, bien. Eh, Bueno, vamos a ir iniciando, eh, dando continuidad a lo que estábamos charlando el miércoles. Hoy lo hacemos virtual, es una excepción, no es que los sábados vayamos a hacer virtual, es por estos días y, digamos, la situación de que algunas clases están siendo virtuales. Entonces, bueno, para comodidad particularmente de algunos de ustedes bueno, en este caso de varios de ustedes, porque o no tenían clases o la tenían virtual. Lo más probable es que el próximo sábado estemos presencial, ¿no? El próximo sábado que tengamos clases, estemos presencial. Bien, consultas sobre lo que estuvimos charlando el miércoles o sobre temas en general que tengan consultas. No, ninguna consulta. No, ok, ok, ok. Bueno, hoy nos vamos a meter en un tema nuevo, un tema que por ahí comentamos muy a la pasada, pero hoy lo vamos a empezar a ver. Es un tema que nos va a llevar algunas clases, y es el tema relativo a la gestión de inventarios, particularmente la gestión de inventarios en las operaciones de comercio internacional. Yo les voy a compartir pantalla ahora para ir llevando el tema en base a la presentación y bueno, ir avanzando primero en las definiciones generales de lo que es la gestión de inventarios, justificando por qué generamos inventario en las empresas relacionados con mercadería que estamos importando y que estamos utilizando para la producción o que estamos importando para comercializar en el mismo estado, eh, o bien en los casos de exportación, cuando nosotros estamos abasteciendo algún mercado, también podemos generar inventario teniendo un stock de producto en algún punto, en una zona franca, en algún punto, a la espera de ser entregado a nuestro cliente. Entonces vamos a ver que hay múltiples casos donde nos vamos a tener que ocupar de la gestión de inventarios y donde también la gestión de inventario puede ser que articule, genere una especie de trade-off con otras variables. Ahora que estoy pensando el concepto de trade-off, me parece que no lo llegamos a explicar. Creo que lo teníamos en la diapositiva de la primer clase, pero no llegamos a explicarlo. Ahora lo voy a comentar. Primero les voy a compartir pantalla. Ahí estamos, seguramente ahí están viendo la pantalla, que tiene como título Gestión de Inventarios. Bien, bueno, vamos a la primera diapositiva y vamos a ver que lo primero que nos aparece acá mencionado es la cuestión del equilibrio entre la rentabilidad, el riesgo y el servicio. Entonces lo que decimos, a ver, antes de pasar a este punto, es que, bueno, como ustedes probablemente ya tengan claro, la gestión de inventario o la gestión de stocks, que es lo mismo, tiene que ver con gestionar aquella mercadería de la cual nos abastecemos y la tenemos a la espera, almacenada, a la espera de, como decía recién, comercializarla o incorporarla a nuestro proceso productivo. Y también vamos a manejar un inventario de productos terminados si somos una empresa manufacturera que transforma materia prima, logra productos terminados y tal vez los mantiene en stock para atender con ese stock
la demanda. Entonces, en ese caso también estamos generando un inventario, un stock de producto terminado. Por lo tanto, uno puede hablar de una gestión de stock de abastecimiento o de una gestión de stock de distribución o de producto terminado. Entonces, podemos diferenciarlo de esa forma. Por ese motivo es que nosotros acá, como ven en esta diapositiva, vamos a hablar de una gestión de inventarios. Espérenme un segundo. Quiero poner el marcador, pero no me está dejando. Bien, bueno, estamos hablando de una gestión de inventario de abastecimiento, por un lado, como lo ven acá, pero también por otro lado, un inventario de producto terminado. Y ahora vamos a ir a ese punto también. Entonces, de eso se trata gestionar inventarios. Tiene que ver con determinar las cantidades, determinar el momento para formular el pedido, tener certeza sobre cuándo nos va a llegar un pedido que formulamos, saber calcular los costos que representa mantener la mercadería almacenada, hacer cálculos para ver la conveniencia de tal vez completar una unidad de carga, completar un transporte y ver cómo eso nos influye en el inventario que vamos a tener. Incluso llevar adelante los cálculos financieros que tienen que ver con el costo de oportunidad que nos representa el capital que tenemos invertido en ese inventario, ¿no? En esa mercadería que vamos a tener inmovilizada. Entonces, cuando uno habla de stock de productos, cuando uno habla de inventario de productos, está hablando de esto. De alguna manera es mercadería que está inmovilizada en algún punto a la espera de ser vendida, ser entregada, ser incorporada a un proceso productivo, de acuerdo al caso. Ahora, vamos a ver que para llevar adelante estas estimaciones sobre la gestión de inventarios, es bueno que tengamos presente el concepto de trade-off. El concepto de trade-off, que lo habíamos expuesto en alguna de las primeras diapositivas del primer día de clase, pero recuerdo ahora que no llegamos a definir qué es el trade-off, que no, como les decía, va a ser un concepto que vamos a escuchar varias veces durante la cursada. Lo que decimos es que el concepto de trade-off tiene que ver con la búsqueda de equilibrios. No hay una traducción exacta al español, pero claramente cuando uno habla de trade-off, está buscando en encontrar el balance entre variables contrapuestas. Entonces, ¿qué implica el trade-off? El trade-off implica conseguir, encontrar un balance que sea favorable para nosotros cuando en alguna actividad que estamos llevando adelante intervienen variables contrapuestas. Vamos a poner un ejemplo que nos permite claramente reconocer lo que es este concepto de trade-off. Supongamos que nosotros nos estamos abasteciendo de mercadería importada para llevar adelante, supongamos, un proceso productivo. Tenemos una previsión de ventas en nuestro mercado, por lo tanto, al tener una previsión de ventas de producto en nuestro mercado, también logramos tener una previsión sobre nuestro abastecimiento desde el exterior. Por lo tanto, vamos a tener claro cada cuánto necesitamos recibir mercadería, en qué cantidades, para atender esa demanda que tenemos prevista, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en una empresa que se está abasteciendo en 12 oportunidades en el año, en 12 oportunidades en el año, en compras de un contenedor de 20 pies en cada oportunidad. Entonces, la empresa hace en un año 12 importaciones, una por mes, y cada importación corresponde a una cantidad equivalente a un contenedor de 20 pies completo. ¿Está? Entonces, la empresa sabe que todos los meses va a comprar un contenedor de 20 pies completo de mercadería, o sea que cada un mes le va a estar llegando
mercadería del exterior, materia prima. Son 12 compras por año y la empresa se viene gestionando de esta forma. Vamos a suponer que en esta empresa se incorpora un nuevo gerente y este nuevo gerente dice, no, a ver, lo que veo es que importando en 12 oportunidades tenemos mucho costo porque hay 12 destinaciones aduaneras, 12 despachos de importación, tenemos costos fijos de cada embarque que son relativamente altos, entonces estamos asumiendo mucho costo por hacer 12 embarques a lo largo del año. Entonces tal vez este gerente lo que dice es, bueno, lo que quiero es bajar el costo operativo, bajar el costo del flete, negociar fletes, porque si importo de un contenedor no tengo capacidad de negociación con el flete. Entonces lo que busco es negociar fletes, busco bajar el costo operativo de la importación. Entonces supongamos que este gerente lo que dice es, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a traer una sola vez al año, importamos 6 contenedores de 40 pies. ¿Está bien? Entonces, suponiendo que por el tipo de mercadería en un contenedor de 40 entra el doble de lo que entra en uno de 20, suponiéndolo, no siempre es así, depende de la relación peso-volumen de la carga, pero vamos a suponer esto, vamos a suponer que es mercadería de volumen, importa en un contenedor de 40 pies, por lo tanto hace una única importación el año de 6 contenedores de 40 pies, una única importación, y en el resto del año no importa. Hasta el año que viene que vuelve a ser una importación. Entonces, ese gerente cambió la forma de operar y dice, no, voy a pasar a hacer una única importación por año. Entonces tengo un solo despacho de importación, tengo una sola contratación de flete que la contrato mejor porque contrato una cantidad más importante de unidades de carga, de contenedores. Me aseguro tener stock de mercadería. Ahora, si el gerente opta por llevar adelante esta práctica, le van a bajar los costos operativos, pero el problema es que va a recibir una cantidad relativamente importante de mercadería. ¿Por qué una cantidad importante de mercadería es la que va a recibir? Porque se abastece en una única oportunidad para todo el año. Entonces la cantidad va a ser mayor. Baja el costo operativo, pero aumenta el costo de mantener el inventario, porque va a tener más cantidad de mercadería. Supongamos que este gerente al tiempo se retira, viene un nuevo gerente, y ese nuevo gerente lo que identifica es que están teniendo un alto costo de mantenimiento de esa mercadería en almacén. Entonces este gerente dice, no puede ser que tengamos tanta cantidad de mercadería, porque hacemos una única compra, es un volumen muy grande, se nos llena el depósito, no nos queda lugar, tenemos mucho capital inmovilizado. Y ese gerente lo que hace va a un extremo totalmente opuesto y lo que dice es, vamos a empezar a hacer 2 importaciones por mes y vamos a usar envíos consolidados. Entonces cada 15 días vamos a recibir una cantidad equivalente a medio contenedor de 20 pies. Supongamos a 5 pallets. Entonces vamos a importar 5 pallets cada 15 días. Entonces en el año, si cada 15 días importamos 5 pallets, en el año vamos a hacer 24 importaciones. ¿Está bien? 2 importaciones por mes vamos a hacer. Este gerente opta por ir a ese extremo. En ese extremo, el de este gerente último, ¿qué pasa? El costo de mantener mercadería baja porque tenés cantidades más pequeñas, que son las que te van llegando, pero aumenta mucho el costo operativo, porque dejás de contratar un contenedor completo, pasás a hacer más cantidad de destinaciones aduaneras en el año, tenés 24 despachos de importación en el año. Entonces, ¿por qué planteo esto? Yo acá lo que estoy planteando son variables contrapuestas. O sea, cuando mejora una, empeora la otra. Y este tipo de variables contrapuestas la tenemos en un montón de decisiones que permanentemente tenemos que tomar. En este caso, las variables contrapuestas son el costo de mantenimiento de inventario
contra el costo de lo que podemos llamar formulación de pedidos. ¿Está bien? Todo el costo asociado a la formulación de pedido, incluyendo en ese costo de la formulación de pedido el despacho de importación. Entonces, si yo quiero bajar los costos operativos que tienen que ver con esta formulación del pedido, quiero bajar el costo del flete, el costo del despacho aduanero, los gastos fijos que tengo por cada operación, yo tendría que hacer pocas destinaciones en el año. Pero ¿qué pasa? Si hago pocas destinaciones, van a tener que ser de más cantidad, porque hago pocas destinaciones. Entonces, cada una de ellas tiene más cantidad. Si yo ingreso más cantidad, tengo más costo de mercadería almacenada, porque traigo en cada envío más cantidad, me dura más ese envío. Entonces tengo más costo de mercadería almacenada, más costo de oportunidad. Si yo quiero bajar el costo de oportunidad, tengo que bajar la cantidad, pero si bajo la cantidad, ¿qué pasa? Tengo que hacer muchos pedidos, porque como cada pedido es pequeño, tengo que hacer muchos en el año. Me aumenta el costo operativo. Entonces yo tengo ahí variables contrapuestas. Vuelvo con esto al concepto de trade-off. ¿Qué implica el concepto de trade-off? El trade-off implica una especie de compensación, de equilibrio. ¿Está bien? Buscar compensar, buscar equilibrar, ¿para qué? Para llegar a un punto óptimo. ¿Cuál es el punto óptimo? El punto óptimo es aquel en el que logro un equilibrio en estas variables contrapuestas. Y ese va a ser el punto en el que me conviene trabajar. Entonces yo tal vez encuentre un equilibrio no en traer en una sola oportunidad mercadería en una cantidad muy importante, ni tampoco yéndome al otro extremo. Tal vez el punto de equilibrio lo encuentre, el punto en el cual hay una compensación entre las variables, lo encuentre en alguna situación intermedia, incluso tal vez como estaba trabajando originalmente la empresa, como les decía, que hacía una compra de un contenedor por mes. Seguramente en algún punto intermedio va a estar la optimización, donde se equilibran las variables contrapuestas. Ese es el concepto de trade-off. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, ante una situación, ante un problema, uno dice, bueno, en realidad lo que vamos a tener que hacer es un trade-off de estas variables. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquel que dice, mira, tenemos que hacer un trade-off acá? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que hay que buscar aquel punto en el que las variables que son contrapuestas se compensen arrojando un resultado óptimo, un resultado favorable. Ese es el concepto de trade-off y lo remarco porque es un concepto que van a utilizar y que probablemente en una conversación se encuentren con que alguien les dice, mira, tenemos que buscar el trade-off en esta cuestión, porque está pasando esto. Entonces, ¿qué les está diciendo cuando les dice eso? Les dice que hay que buscar un punto de equilibrio, un punto favorable entre esas variables. Vamos a encontrar muchas variables contrapuestas. Muchas variables contrapuestas. Por ejemplo, a ver, yéndome a otra cuestión, nosotros hablábamos de servicio, de niveles de servicio en alguna de las clases. Yo si, por ejemplo, quiero dar un buen nivel de servicio a mis clientes, tal vez tenga que contratar envíos de entrega muy rápida. Pero ¿qué pasa? Si contrato envíos de entrega muy rápida para aumentar mucho el nivel de servicio, mi precio va a ser superior, porque voy a tener que contratar servicios más caros, porque voy a tener que tener más infraestructura trabajando para atender los pedidos, tal vez más equipamiento, más tecnología, más recursos humanos, mejor tipo de transporte, o mejores prestadores de servicio de fletes. Entonces, por un lado voy a aumentar servicio, pero ¿qué pasa? El precio va a aumentar. En contrario a esto, si yo resto servicio, perfecto, bajo costo, pero el precio lo voy a tener que bajar para seguir en un equilibrio. Entonces, en esta cuestión de cuánto nivel de servicio brindar, seguramente va a haber un trade-off. Porque si yo quiero brindar el máximo nivel de servicios, tal vez mi precio sea tal que pocos en el mercado estén dispuestos a comprarme. Y si me voy al otro extremo, donde no doy nada de servicio, tal vez también haya pocos interesados en comprarme, por más que yo baje mucho el precio. Entonces también voy a hacer un trade-off.
entre precio y nivel de servicio. Y seguramente voy a poder encontrar algún punto de equilibrio en el que me convenga concentrarme. Así que bueno, ese es el concepto de trade-off. Lo menciono porque algunos de los cálculos de los que vamos a hablar ahora en la gestión de inventarios tienen que ver con esto. Vamos a este primer punto que se está mencionando acá en la diapositiva, que es el del equilibrio entre la rentabilidad, riesgo y servicio. A ver, lo que decimos es que cuando nosotros gestionamos inventarios, estamos buscando un equilibrio entre estas variables, principalmente entre estas variables que figuran acá. ¿Por qué mencionamos la rentabilidad? A ver, y les voy a preguntar a ustedes cómo incide el inventario en la rentabilidad. A ver, ¿qué pasa? Y la pregunta es esta, ¿qué pasa con nuestra rentabilidad si yo aumento el nivel de inventarios? ¿Qué pasa con nuestro nivel de rentabilidad? Si aumentamos mucho el nivel de inventario. Supongamos que teníamos un depósito que estaba completo en una cuarta parte de su capacidad total y decidimos comprar más mercadería, mantener más inventario, entonces desde estar estar completo a un cuarto del total, pasamos a tenerlo al 75% completo ese depósito. ¿Qué pasa con nuestra rentabilidad? Se va a reducir, porque aumentás el costo, los problemas operativos. Exactamente, como lo dice Ornella. ¿Está bien? Como lo dice Ornella, se reduce nuestra rentabilidad. Aumenta el costo, como dice ella, aumenta el costo operativo, el costo de capital inmovilizado. Nuestra rentabilidad se ve reducida. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bajamos el nivel de inventario? Y entonces, lo que hacemos es decir, a ver, tengo un 25% de la capacidad total ocupada, bueno, voy a pasar a tener el 5% de la capacidad total ocupada. O sea, bajo mi nivel de inventario a un punto mínimo. ¿Qué pasa con mi rentabilidad? ¿Qué les parece? Y creo que también se baja porque perdés clientes, posibles ventas, ya que no contás con el inventario suficiente, se generan las insatisfacciones en el cliente. Ok, bueno, y está muy bien lo que dice Ornella. ¿Por qué está muy bien lo que dice Ornella? Porque en realidad, claro, yo estoy afectando el nivel de servicio. En realidad, con lo que estoy preguntando, mucho dato no estoy dando. Deberíamos tener más información, más datos, tal vez, para sacar conclusiones. Pero si yo bajo mi nivel si bajo mi nivel de inventario a un punto muy bajo, probablemente no tenga capacidad de respuesta, no tenga disponibilidad para entregar al cliente, corro riesgo de quedarme sin inventario. Entonces, lo que empieza a estar en juego es el nivel de servicio, que acá lo mencionamos también. ¿Por qué el nivel de servicio? Porque en la medida en que yo tengo mucho inventario y mi rentabilidad baja, mi nivel de servicio aumenta. ¿Aumenta en términos de qué? De disponibilidad, por lo menos. Yo tengo mucho producto disponible para la entrega o para la producción y entrega. Aumenta mi nivel de servicio, pero baja mi rentabilidad. Ahora, si yo quiero mejorar mi rentabilidad y empiezo a bajar la cantidad de inventario para mejorar mi rentabilidad, va a haber un punto en el que mi rentabilidad va a mejorar. ¿Va a mejorar por qué? Porque tengo menos costo de oportunidad, porque tengo menos capital inmovilizado, porque tengo menos gastos de manejo de inventarios. Entonces, hasta un punto mi rentabilidad va a mejorar. Pero si yo me enfoco en reducir demasiado mi nivel de inventario, yo estoy poniendo en riesgo el servicio. Mi nivel de servicio va a bajar. ¿Qué implica que el nivel de servicio baje? Que tal vez cuando alguien me venga a pedir, le diga, mirá, tengo stock, pero no de todos los ítems que vos me pedís. Si querés te puedo entregar una parte ahora y cuando repongo stock del otro, te lo entrego. O sí tengo stock, pero no te puedo entregar el total de tu pedido. Te entrego una parte y me está entrando mercadería
fines de la semana que viene, ahí te puedo entregar el resto. Yo mejoré la rentabilidad, pero bajé el nivel de servicio. Al bajar el nivel de servicio, tal vez tuve que pagar, bajar el precio también. Entonces, eso termina afectándome también. Entonces, fíjense que entre rentabilidad y servicio son variables contrapuestas. Hay que buscar algún punto de equilibrio, un punto en el que sea tolerable el impacto sobre la rentabilidad y que me permita a mí tener un razonable nivel de servicio frente al mercado. Y aparece el tema riesgo ahí también. Bueno, el riesgo también lo podemos vincular con esto que estábamos hablando. ¿Por qué lo podemos vincular con esto? Porque en la medida en que tengo un bajo nivel de inventario, ¿me aumenta mi riesgo o se reduce el riesgo? ¿Qué opinan? Si tengo un bajo nivel de inventario. Aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo, como lo dice Ariel. Aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque es probable que me quede sin mercadería para producir o mercadería para entregar. Me aumenta el riesgo. El riesgo sería de faltante de producto. ¿Está bien? Lo que se suele conocer como quiebre de inventario. ¿Qué es el quiebre de inventario? Me pidieron y no tenía para entregar. Ese es el quiebre de inventario. Recibí un pedido, pero no pude responder a ese pedido, no pude entregar porque no tenía mercadería. Entonces se produce un quiebre de inventario. Si yo aumento el nivel de inventario, el riesgo baja. ¿Está bien? Y pensemos algo. El riesgo normalmente en la gestión de inventario, particularmente en el inventario de abastecimiento, tiene que ver principalmente con dos causas el riesgo. O sea, el riesgo de quiebre de inventario. Una de las causas es un aumento imprevisto en la demanda. Me aumentó la demanda más de lo que tenía previsto, entonces se me produjo un quiebre de inventario. Me quedé sin mercadería para entregar. ¿Por qué? Porque me aumentó la demanda. El otro riesgo que suele aparecer es un problema de abastecimiento. Mi proveedor tardó más de lo previsto en entregarme. Me iba a entregar el día viernes 17, ayer, pero al final no me entregó. Me pasó la entrega para el viernes de la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente yo a inicios de la semana me quede sin inventario, me quede sin stock. ¿Por qué? Porque hubo un problema en el abastecimiento. Tardó en entregarme mi proveedor. Entonces, el inventario tiene por fin, entre otras cosas, cubrir ese riesgo. El riesgo de que, justamente, me aumente la demanda, más allá de lo previsto, o se demore el abastecimiento. Ahora, si bien el inventario me cubre ese riesgo, cubrir ese riesgo me representa un costo, porque tener inventario tiene costo. Entonces, vemos cómo también el riesgo está jugando en la gestión de inventario. Tanto la rentabilidad como el riesgo y como el servicio están balanceando, son variables contrapuestas para mejorar una empeoro la otra, particularmente en lo que respecta a la rentabilidad. Riesgo y servicio van más de la mano. Entonces tengo que tomar decisiones para equilibrar esas variables, para lograr una compensación de las variables que me dejen la mejor situación. Tengo que aplicar el criterio de trade-off o el concepto de trade-off. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios sobre lo que estamos charlando hasta acá? ¿No? Sí, profe, si puede repetir, si puede repetir de vuelta el concepto de trade-off y bueno, ahí en el chat le pusieron algo más también. Ok, del trade-off y después no te entendí lo último que dijiste. Que en el chat también le pusieron algo. Ah, a ver. Chun, chun, chun. De quiebre inventario. Sí, ahí respondo eso. Bien, bueno, cuando hablamos de trade-off no tiene una traducción precisa al español. Es un concepto en inglés que no tiene una traducción precisa al español. ¿Está bien? Cuando hablamos de trade-off, ahí lo pongo en el chat,
estamos hablando de esto, así, ¿no? Trade-off. No tiene una traducción exacta al español. Si quisiéramos tomar una traducción, la traducción sería compensación. Pero la explicación va bastante más allá de una compensación. Entonces lo que decimos es que el trade-off es el análisis que nos permite lograr un favorable equilibrio ante variables contrapuestas. ¿Está bien? Entonces, ese sería un concepto que nos permitiría entender de qué se trata el trade-off. ¿Está bien? O sea, que es una búsqueda de equilibrio. ¿Entre qué? Entre variables que son contrapuestas. Mejoro una y empeoro la otra. Y en donde sabemos que buscando ese equilibrio, esa compensación entre variables, vamos a llegar a una situación de optimización. ¿Está bien? El mejor resultado posible. Nosotros, no sé si vamos a llegar a verlo hoy, probablemente en la próxima clase, pero vamos a aplicar una fórmula de cálculo, y esa fórmula implica en sí misma el concepto de trade-off, porque justamente nos permite lograr el equilibrio entre variables que son contrapuestas. Entonces, ya lo vamos a ver en esa fórmula y nos va a dejar una idea interesante de lo que es el trade-off. Y respecto de lo que pregunta Ciro, el concepto de quiebre de inventario, lo que digo es que quiebre de inventario se denomina aquellas situaciones en las que la mercadería que manteníamos en stock no fue suficiente para cubrir la demanda. Dicho de otra forma, nos quedamos sin mercadería para entregar. ¿Está? Tenías 10 unidades en stock, recibiste un pedido de 20 unidades, no pudiste entregar las 20 unidades. Se produjo un quiebre de inventario. Entonces, ¿de qué dimensiones fue tu quiebre de inventario? Fue de 10 unidades. Porque tenías 10, te pidieron 20. Entonces vos no pudiste entregar, ¿cuántas? No pudiste entregar 10 unidades. Entonces, ese fue tu nivel de quiebre de inventario. Te pidieron mercadería y no tenías para entregar. ¿Está bien? Esto que estoy mencionando está principalmente relacionado con un producto terminado. Si hablamos de inventario de materia prima, el quiebre de inventario se produce cuando te quedas sin materia prima para incorporar el proceso productivo. O sea que tu demanda es el área productiva de la empresa. Hay que producir 100 unidades y vos tenías materia prima para producir 20 en stock. Entonces te quedaste sin la posibilidad de producir porque no tenías materia prima. Entonces ahí se produjo un quiebre de inventario. ¿Está bien? No sé si queda claro, Ciro, lo que es el concepto de quiebre de inventario. Ok. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien. Bueno, nos vamos a meter ahora en el concepto de inventario de abastecimiento. Lo que estamos viendo ahí como inventario de abastecimiento. A ver, voy a dejar de compartir y a compartir nuevamente porque no me deja poner el resaltador. Y dejé de compartir, ahí vuelvo. A ver si acá me deja. No, espérenme un segundito. Espérenme un segundo. Vamos ahí. A ver ahora. Compartir. No me deja. Bueno, no importa. Bueno, vamos al concepto de inventario de abastecimiento. ¿Está bien? Como lo vemos por acá arriba, inventario de abastecimiento. Vamos a decir que el inventario de abastecimiento es aquel que se genera cuando la cantidad
de mercadería recibida excede a la estrictamente necesaria en un determinado periodo de tiempo, o en un determinado momento, si quieren poner. ¿Está bien? Entonces, decimos que el concepto o que el inventario de abastecimiento es aquel que se genera cuando la cantidad de mercadería recibida excede a la estrictamente necesaria en un determinado momento. Para decirlo en otras palabras, y más sencillamente, recibí una cantidad de mercadería que cubre en exceso lo que en el corto plazo voy a estar utilizando. Pongamos ejemplos. Compro mercadería en el exterior, materia prima para producir. Y tal vez utilizo 1000 kilos de materia prima para producir por mes. 1000 kilos por mes utilizo. Y tal vez llevo adelante una importación de 10.000 kilos de materia prima. Cuando llegan esos 10.000 kilos de materia prima a mi planta, yo lo que digo es, ¿cuánto uso por mes? 1000 kilos. ¿Cuánto llegaron? ¿Cuánto llegó en ese envío? 10.000. Tengo mi depósito lleno, tengo 10.000 kilos de producto. ¿Coincide esto con el inventario de abastecimiento? Claro, coincide, porque se da lo que estamos diciendo en la definición. Recibo mercadería en una cantidad que excede la que estrictamente necesito en un determinado momento. Momento que no tenemos definido, podemos hablar de una semana, de 15 días, de un mes, de 2 meses. Pero más allá de eso que no lo tenemos definido, y nunca está definido, en un ejemplo como el que estoy poniendo, claramente se generó un inventario de abastecimiento, porque claramente 10.000 kilos o 10 toneladas es mucho más que 1 tonelada, que es lo que uso por mes. Tengo mercadería para 10 meses. Evidentemente, esa cantidad que recibí excede lo que necesito en un determinado momento. Ahora, lo que también pregunto, ¿tiene lógica que me esté abasteciendo en lotes, en cantidades de 10.000 kilos cuando en realidad uso 1.000 por mes? Y sí, tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Y el sentido es que tal vez me convino completar el contenedor. Y en vez de traer un embarque consolidado de solamente 1.000 kilos, me convino contratar un contenedor full y lo completé con 10.000 kilos. O que también lo que hablábamos antes en el ejemplo hipotético que les daba, si yo quiero disminuir el costo de las destinaciones aduaneras, yo tal vez opte por traer 10.000 kilos y no traer todos los meses mercadería. Incluso puede haber otras razones que pueden tener que ver con la coyuntura. Yo tal vez me quiero anticipar y quiero comprar hoy mercadería porque tal vez no sé si me van a habilitar pagos más adelante, no sé si me van a salir los registros o las licencias para importar más adelante, etc. Entonces, ese es el concepto de inventario de abastecimiento. Me estoy abasteciendo una cantidad que está por encima de lo que estrictamente estoy necesitando para un determinado plazo corto. ¿Está bien? ¿Queda claro el concepto de inventario de abastecimiento? Claro, y como dice Julieta acá, Julieta pone un comentario, exactamente Julieta, por si llega a aumentar la mercadería, evidentemente, por si pudiera haber faltantes de mercadería, tal vez no pase por el precio, sino porque pueda faltar mercadería, porque pueda prever nuevas restricciones a la importación, porque pueda estar previendo una devaluación de la moneda. Entonces tal vez no es que aumente la mercadería en sí, pero que varíe el tipo de cambio. Ciro dice, o el contexto político, no tengo seguridad y no sé en qué momentos me puedo aumentar los aranceles. Tal cual, también, totalmente. No tengo seguridad y tal vez digo, bueno, hoy tengo capital disponible y lo vuelco a eso. Lo vuelco a eso. Miren, el otro día, ayer, viernes, no, fue el jueves, perdón, el jueves por la tarde me tocó visitar una empresa en Santa Fe, una empresa
que produce piezas para motor. Es una empresa que fabrica unas piezas que son pernos de pistón. Es una pieza del pistón que se usa en los motores a combustión, ¿no? En la empresa, el 80% de su producción la exporta, vende principalmente a Alemania producto, su principal cliente está en Alemania, y es una empresa importante en el rubro de autopartes en la exportación. De hecho, lo que exporta esa empresa representa el 25% de lo que exporta en total a Argentina en cuanto a partes de motor. O sea, tomás piezas de motor, esta empresa exporta anualmente un 25% del total de lo que exporta Argentina de partes de motor. Es una empresa importante. ¿Por qué les comento esto? Porque en la visita de la que participé a la empresa, participó gente de un banco, donde en la conversación con la empresa se estaba conversando sobre líneas financieras, sobre algunas financiaciones o prefinanciaciones que estaba necesitando la empresa. Entonces, una de las preguntas que surgió fue, bueno, ¿y ustedes actualmente están invirtiendo? ¿Qué están haciendo con los fondos líquidos? ¿Están colocando plazo fijo? ¿Qué están haciendo? Esa fue la pregunta. Y la empresa, la respuesta que dio es, no, nosotros invertimos en hierro. Nosotros lo que hacemos es comprar materia prima. Todo nuestro capital está puesto en hierro. Pueden asomarse y ver los depósitos y ahí van a ver nuestro capital. No hacemos plazo fijo. Cuando tenemos oportunidad, nos abastecemos de materia prima, que es lo que siempre necesitamos para producir. Y esto es muy común en la industria, es muy común en la industria. Y esa empresa claramente tiene un inventario de abastecimiento, sí, tremendo inventario de abastecimiento. ¿Por qué lo está haciendo? En parte porque está en Argentina la empresa, porque necesita la materia prima para producir y porque podría estar encontrándose con un problema si no tuviera la materia prima. Entonces, y además, por otra parte, el precio de la materia prima va aumentando también. Entonces, genera inventario de abastecimiento. De hecho, y fíjense a qué punto la empresa tiene que valorar esto, la empresa está a punto de perder un negocio importante. Está a punto de perder un negocio importante porque tiene que fabricar unas piezas para un cliente de Japón que le pide un estándar distinto y tiene que usar un acero diferente para fabricar esa pieza y no está pudiendo importar ese acero. Y probablemente no pueda atender a este cliente. Entonces, fíjense cómo a raíz de estas cuestiones la empresa valora tener stock de aquello que necesita y que es vital para producir y que tal vez está en riesgo hoy, ¿no? Por una cuestión de coyuntura y de política económica, ¿no? Entonces, concepto de inventario de abastecimiento, esto que estamos mencionando. Motivos, dice por acá la diapositiva. Aparece esta cuestión de motivos en la diapositiva. Bueno, ¿cuáles pueden ser los motivos? Los motivos de que una empresa genere inventario de abastecimiento. Y ahí vamos un poco a lo que ustedes ya estuvieron mencionando y a lo que yo comentaba recién. Puede haber una ventaja por bonificación, este primer punto que aparece mencionado acá, ventaja por bonificación. ¿Qué significa esto? Significa que tal vez la empresa buscó aprovechar una bonificación de su proveedor del exterior. Recuerden que una bonificación difiere de un descuento. ¿Lo tienen claro esto, no? ¿Ya lo vieron o lo escucharon o lo tienen presente esto? ¿Qué es un descuento? ¿Qué es una bonificación? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo comenta? ¿Quién quiere comentarlo? A ver, ¿qué diferencia hay entre un descuento y una bonificación? ¿Comentarios? El descuento se puede dar por un tema financiero y lo otro es por un tema de cantidad de producto, por lo general. Exactamente, exactamente. Como dice Arturo, está bien. Y acá Gisela
dice que las bonificaciones también son por cantidad, Julieta también lo menciona. Exactamente. Cuando uno habla de bonificar un precio, está atándolo a la cantidad, está relacionado a las cantidades. Y el descuento tiene que ver con la condición de pago. Entonces uno puede estar haciendo un descuento por un pronto pago, por un pago en determinado periodo, o puede estar haciendo una bonificación por una cantidad. Está bien, a cambio de un aumento de la cantidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de ventaja por bonificación, estaríamos hablando de una ventaja que estaría aprovechando la empresa porque nos bonifican la cantidad. Por ejemplo, tenés un proveedor que te dice, mira, si en vez de un contenedor de 20 me compras un contenedor de 40, te voy a hacer una bonificación del 7% en el precio. Y tal vez eso nos conviene, y la empresa toma esa alternativa y aprovecha la bonificación. Pero ¿qué pasa? Aprovechó la bonificación y la cantidad que trajo es el doble de lo que pensaba traer. Aprovechó la bonificación. Y tal vez le convino generar un mayor nivel de inventario, porque le convino aprovechar la bonificación. Y ahí aparece de vuelta el trade-off. ¿Por qué? Porque va a tener que comparar el ahorro de la bonificación con el aumento de costo de tener más mercadería en stock. Entonces, tendrá que chequear la empresa que le conviene. Tal vez le convino aprovechar la bonificación y el día que vas a visitar la empresa ves que el depósito está lleno y tal vez le haces una observación y decís, che, pero acá no estás teniendo mucho costo de capital inmovilizado porque veo el depósito muy lleno, tenés mucho capital inmovilizado acá. Y tal vez la empresa te dice, no, sí, pero ¿sabes qué pasa? Compro en cantidad, me hacen una bonificación importante y me resulta más beneficioso aprovechar la bonificación que regular el costo de mantenimiento de inventario. Entonces, me conviene tener stock. ¿Por qué? Porque aprovecho la bonificación. Bueno, bien, es una alternativa donde el stock puede ser razonable. ¿Está bien? Después, el segundo de los puntos dice anticipación e incrementos de precio. Y es esto que recién hablábamos, que mencionábamos, que creo que por acá lo había mencionado ¿quién? Julieta había mencionado, por si llega a aumentar, decía. Exactamente. Entonces, nos adelantamos a un incremento de precio. Compré de más, generé stock, pero ¿qué pasa? Va a aumentar el precio. Entonces me anticipo. Hay casos en los que esto pasa frecuentemente y tiene que ver con los productos estacionales. Los productos estacionales. Por ejemplo, si yo me tengo que abastecer de fruta para llevar adelante un proceso productivo, tengo una industria alimenticia que se abastece de fruta para procesarla y fabricar algo, yo esa fruta en determinado momento del año la voy a conseguir a un precio relativamente bajo, competitivo, y en otro momento del año, en contraestación, la voy a conseguir tal vez a un precio muy caro, tal vez no la consigo, o tal vez la consigo a un precio muy alto. Entonces probablemente me convenga comprar en un determinado momento y mantener un stock. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el precio a futuro va a aumentar, porque la mercadería tiene un comportamiento estacional. Hace algunos años estuve trabajando con una empresa que elabora conservas de frutas y pulpas de fruta y demás. Y, por ejemplo, con el caso de la frutilla, la alternativa era comprar en una determinada fecha y mantener la frutilla congelada a través del proceso, un proceso que se denomina IQF, que es un proceso de congelamiento individual de la fruta para que se conserve, que mantenga las propiedades, etc. Pero para esto tenía una inversión la empresa, que es un túnel de congelado y que son instalaciones para mantener la mercadería. El costo de mantener mercadería en stock en esos casos aumenta muchísimo porque tenemos que tener equipamiento, cámaras para mantener el producto congelado con un alto consumo eléctrico, evidentemente es un costo muy alto. Y esta empresa en un momento lo que hizo fue invertir en cámaras de congelado, pero lo que hizo fue invertir en una infraestructura mayor
a la que necesitaba para vender frío también, para vender espacio. Y pasó a mantener stock. ¿Por qué ¿por qué hizo esa gran inversión? Porque la diferencia de precio era muy grande entre un momento y otro. Y por el siguiente punto también, que es formar existencias de cobertura. ¿Qué es esto de las existencias de cobertura o el stock de cobertura? Esto tiene que ver con cubrirse ante faltante futuro. El caso de la frutilla es válido por ese lado también. Si la empresa vive de lo que es producir conservas de frutilla, entre otras cosas, y en alguna época del año se queda sin materia prima, bueno, va a estar complicada su facturación y su subsistencia en esa época del año. Entonces, también anticiparse, abastecerse cuando uno tiene mercadería disponible, es una forma de generar, de reducir riesgo, de garantizar la disponibilidad de producto o de materia prima, y evitar los problemas propios de situaciones de estacionalidad, ¿no? Que normalmente ocurren, o de situaciones que tal vez no son estacionales, pero de alguna coyuntura desfavorable por la cual no se consigue un determinado producto. Hoy la situación de sequía que vive el país hace que algunas de estas cuestiones se estén viendo. Y hay problemas, hay faltantes de ciertos tipos de productos que tienen que ver con eso, y hay empresas que fueron esto ya viéndolo desde hace algunos meses y fueron generando existencias de cobertura. Bien, y el último punto que dice optimización de otros costos logísticos tiene que ver con generar un inventario de abastecimiento, porque lo que buscamos fue optimizar otros costos logísticos. ¿Qué otro costo logístico le parece que podemos haber buscado optimizar nosotros si lo que decidimos es generar inventario? Entonces, generamos inventario para mejorar ¿qué costo logístico? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen? Los transportes. Los transportes. ¿Y por qué los transportes? Sí, porque si vos haces un pedido grande, pagas un solo transporte. Si haces varios chicos, cada vez que quieras traer o llevar algo, vas a pagar otro costo. Exacto, tal cual. Exacto. Tal como lo está diciendo Celina, sos, ¿no? Sí. Sí, Como lo dice Celina. ¿Está bien? Como lo está planteando ella. Tal cual. Y Ciro también comenta, claro, baja el costo de formulación de pedidos, menos costos operativos, de nacionalización, aduanero, de transporte. Claro, exactamente. Bajo el costo logístico. Completo unidad de carga, completo un camión o completo 2 camiones. Completo un contenedor de 40. Exacto. Paso de un contenedor de 20 a un contenedor de 40. Puedo negociar mejor el transporte. Tengo un único costo del despachante de aduana. Está bien, uno puede decir, bueno, pero el despachante me cobra en porcentaje y es sobre el valor de la mercadería. Bueno, pero no siempre. Si estoy trayendo mercadería que tiene un valor relativamente bajo, el despachante me cobra el mínimo. Entonces, claramente va por ese lado. Voy a bajar esos costos logísticos, tal cual. Bien, el otro concepto es el de producto terminado. Concepto de inventario de productos terminados, como lo vemos acá. El concepto de inventario de productos terminados. ¿Cuáles son los motivos por los cuales... perdón, vamos al concepto primero. Y el concepto es muy parecido al concepto de inventario de abastecimiento, nada más que es inverso. Entonces lo que vamos a decir es que el inventario de producto terminado es aquel que se genera cuando la cantidad de producto que arroja nuestra línea de producción excede la estrictamente necesaria para despachar hacia nuestros clientes. ¿Está bien? Entonces, repasando, a ver, lo que decimos es que aquella cantidad de mercadería que sale de nuestro proceso de producción
supera o es mayor a la cantidad estrictamente necesaria para despachar a nuestros clientes y le tenemos que agregar en un periodo o en un momento determinado. ¿Está bien? Para pasarlo más en claro todavía, cuando de nuestra línea de producción está saliendo mercadería que yo no voy a despachar en lo inmediato, sino que me va quedando en stock. Una pregunta que uno cuando está trabajando en el diagnóstico, conociendo a una empresa y quiere saber cómo opera, una pregunta habitual es: ¿cómo producen ustedes? ¿Producen para stock o producen contra pedido? Y esa es una pregunta bastante habitual. ¿Producen contra pedido o producen para stock? ¿Qué significa esto? Que la empresa puede decir: no, nosotros producimos bajo pedidos. O sea que nos entra un pedido y ahí recién disparamos la orden de producción. Sacamos ese lote de producción y lo entregamos. Y así vamos trabajando, pedido a pedido. Bueno, perfecto, es un criterio. Van trabajando por pedido y atienden cada pedido puntual. Y otra empresa que te dice: no, yo trabajo en una producción para stock. Vamos haciendo tiradas de producción y dejamos mercadería en stock. Y en base al stock después vamos vendiendo, vamos despachando. Pero siempre tengo stock. Yo produzco para stock. Y de ahí vendo. Son criterios que tienen que ver con varias cuestiones que ya vamos a ir mencionando. Ese es el inventario de producto terminado. Piensen que nosotros estamos acá hablando y pensando en cadenas de abastecimiento. Si tomamos a la empresa como cada uno de los eslabones de esa cadena de abastecimiento, en una empresa hay un abastecimiento, hay un input y hay una distribución, una salida de producto, un output. Como lo veíamos el otro día en la cadena de valor de Porter. Logística de entrada y logística de salida. Es otra forma de verlo. Cuando hablo del inventario de abastecimiento, hablo de la logística de entrada, me estoy abasteciendo. Cuando hablo de la logística de salida, me estoy refiriendo al inventario de productos terminados, estoy despachando producto. En los dos casos va a haber involucrada una gestión de inventarios, tanto de materia prima como de producto terminado en el otro caso. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos el tema del inventario de producto terminado. ¿Cuáles son los motivos que pueden generar un inventario de producto terminado? Bueno, ahí estamos viendo, en primer lugar, el aseguramiento de un buen nivel de servicio. O sea que, si yo tengo producto terminado en stock, yo estoy generando cierto nivel de servicio. Si tengo mucha mercadería en stock disponible permanentemente para la entrega, yo tengo un buen nivel de servicio en términos de ¿qué? De disponibilidad de producto para la entrega. Yo tengo producto disponible para la entrega. Por lo tanto, doy un buen nivel de servicio. ¿Qué pasa si mi gestión va por el lado contrario? Lo que busco es minimizar el stock de producto terminado y trato de tener muy poquito stock de producto terminado. ¿Qué pasa? Baja el nivel de servicio. ¿Por qué baja el nivel de servicio? Porque seguramente yo no voy a tener producto disponible para la entrega, o es dudoso que yo pueda cumplir siempre con las entregas que tengo que llevar adelante. Porque tal vez con el poco stock que tengo, ante algún pedido medio grande, tal vez me quedo sin stock. Y hasta reponerlo tengo que detener las entregas. Bajo el nivel de servicio. ¿Está? Entonces, muchas veces la decisión de tener inventario de producto terminado tiene por objetivo dar un buen nivel de servicio. En la relación con los clientes del exterior, tenemos que siempre tener presente el nivel de servicio. Porque si no tengo presente ese nivel de servicio, tal vez en algún momento tenga dificultades para mantener un cliente. Y estando en Argentina, es particularmente importante esto. ¿Por qué? A ver, pensando que yo desde Argentina estoy abasteciendo a clientes de distintos mercados. Yo despacho producto desde Argentina. Argentina, en lo que es la logística internacional,
pensándola en transporte marítimo principalmente, aunque no solamente, pero principalmente en transporte marítimo, Argentina tiene dos problemas principales, como mínimo dos problemas principales. Uno es que nuestra ubicación está bastante lejos del mundo en términos generales. Nosotros somos un país que estamos lejos de las principales corrientes de comercio mundial. Porque acá uno podría decir, che, pero lejos, bueno, pero es relativo esto. De Uruguay estamos cerca, y de Chile estamos cerca, y Estados Unidos está lejos de Chile, y Alemania está lejos de Uruguay, nosotros estamos cerca. ¿Por qué decimos que estamos lejos? Bueno, digo que estamos lejos pensando en los principales flujos de comercio mundial. Los principales flujos de comercio mundial están en el hemisferio norte, y sí estamos relativamente lejos. Y además de estar lejos, no es solamente esto, sino que además tenemos pocas frecuencias en los transportes que tocan nuestros puertos, o incluso también lo podemos llevar al transporte aéreo y hablar de nuestros aeropuertos también. Entonces, la baja frecuencia, ¿por qué baja frecuencia? Porque no somos un país que mueve grandes volúmenes, que tiene un flujo muy grande de operaciones que amerita que tengamos presencia de buques con mucha frecuencia. No, no es así, entonces tenemos baja frecuencia. Todo eso va haciendo que nuestro transporte a nivel internacional sea relativamente lento, o dicho de otra manera, demande un plazo relativamente largo, nuestro transporte internacional. Si nosotros fuéramos una empresa que estamos ubicados en España, por ejemplo, nosotros no tendríamos esta mirada, porque diríamos, che, a ver, para llegar a gran parte del comercio mundial, tenemos un tiempo de tránsito relativamente corto. Nosotros estamos relativamente lejos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a atender a mis clientes del exterior sin tener un inventario de producto, o tardando mucho en producir para poder embarcar la mercadería, cuando a eso le sumo el tránsito internacional, tal vez estoy en tiempos tan largos que quedo fuera de mercado, que estoy por fuera de lo que puede entenderse aceptable para el cliente. Entonces, tal vez para solucionar esa problemática, tal vez yo tenga que trabajar con algún stock de producto terminado, específicamente para esos clientes que están distantes de mi país y donde los tiempos de tránsito son largos. Entonces, si yo tengo un cliente al que la mercadería le va a tardar 45 días en llegarle por el tránsito internacional, y quiero evitar que los tiempos estos se prolonguen más todavía, tal vez lo que yo hago es trabajar con lo que se llama un inventario dedicado. ¿Qué es un inventario dedicado? Un inventario dedicado es un inventario específicamente para atender a un cliente en particular o a un segmento de clientes en particular. Entonces ese inventario está para eso. Cuando el cliente formula un pedido, yo ya estoy listo para embarcar. Entonces, si bien llegar con la mercadería a ese mercado distante lleva tiempo, yo gano por el lado de, o ahorro tiempos, por el lado de tener ya mercadería en stock y entrego de manera inmediata. Otra alternativa por la cual yo podría mejorar aún más esto, es decir, bueno, para atender a este cliente, al que le tarda 45 días la mercadería en llegarle, yo no solamente que voy a tener un stock de producto terminado, sino que también ese stock de producto terminado lo voy a despachar al exterior y se lo voy a dejar en una zona franca para que cuando necesita mercadería directamente retire mercadería de la zona franca. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es también mantener inventario, pero el inventario lo voy a tener en destino. ¿Aumenté mi nivel de servicio? Y sí, lo aumenté muchísimo, porque yo casi ya, soy un jugador local del mercado de destino. Y casi estoy ofreciendo el mismo nivel de servicio que podría estar ofreciendo un competidor mío que está situado en el mercado del cliente. ¿Por qué lo puedo prácticamente equiparar el nivel de servicio? Porque yo también tengo producto listo allá, en destino.
Entonces, eso me obligó a generar un inventario de producto terminado. De alto costo ese inventario de producto terminado, porque lo tuve que mover hasta el exterior y tenerlo almacenado en el exterior para que esté cerca de mi cliente. Pero pude mejorar el nivel de servicio. Y tengo mayor nivel de inventario. Al tener mayor nivel de inventario, ¿qué pasa? Me genera un costo eso. ¿Por qué un costo? Porque tengo capital inmovilizado. Y porque además tengo que mantener esa mercadería, tengo riesgo de rotura, de pérdida, tengo que sacar la mercadería con un régimen aduanero, que es el régimen de exportación en consignación. Bueno, todo me agrega complejidad y costo, pero aumento el nivel de servicio. Entonces, vemos que asegurar un buen nivel de servicio está íntimamente relacionado con la gestión de inventarios. El segundo punto es la falta de previsión de la demanda. O sea, cuando no tengo claridad sobre la demanda que estoy teniendo. Entonces, la demanda para mí como empresa, por no poder preverla, tiene un comportamiento errático, no logro determinar por qué sube, por qué baja la demanda, entonces no me queda otra que tener stock. Porque la demanda se me volvió impredecible. Entonces tengo stock para atender esa demanda que no es predecible. Bien. El siguiente punto es la cobertura ante una demanda excesivamente errática. Es casi igual al anterior, a la falta de predicción de la demanda, es prácticamente igual, pero hay una diferencia. Lo que es la cobertura ante una demanda excesivamente errática tiene que ver con aquellos casos donde no es que yo no puedo prever las ventas o no tengo capacidad para, sino que se trata de una demanda que es muy errática. Por ejemplo, porque se trata de un producto nuevo, porque hay competidores que de pronto abastecen fuertemente al mercado y de pronto se quedan sin mercadería porque importan y venden en ese mercado, pero no es el prioritario, lo cual hace que la demanda para nosotros también se vea como errática. Entonces, si tengo demanda muy errática, el stock me da una cobertura, me protege. Y el último punto es la amortiguación por largos tiempos de producción y entrega. En realidad, este es el ejemplo que les di cuando hablábamos del buen nivel de servicio. Es lo mismo. Lo que hago con el inventario de producto terminado es amortiguar en parte el problema de los largos tiempos para producir y para entregar mercadería. Entonces, con la gestión de inventario, ese tiempo lo acorto. ¿Por qué? Porque tengo stock. Cuando me piden, tengo para entregar. Serían razones que justificarían la generación de inventario de producto terminado. Muchas veces, en las empresas lo que vemos es que se genera inventario de producto, por ejemplo, de producto terminado, y no necesariamente porque se esté ante alguno de estos motivos que vemos acá, sino porque muchas veces no se lleva bien la gestión de stock, se prefiere tener stock en exceso para eventualmente no tener problemas de algún quiebre de inventario. Lo que pasa es que si ese exceso, esa cantidad es muy grande, nos está saliendo muy caro cubrirnos del quiebre de inventario. Pero bueno, muchas veces el stock se genera bajo situaciones que no son tan lógicas. Bien, y acá por debajo, en este último ítem que vemos acá, aparece el tema de los costos de formulación y de mantenimiento de inventario. Estos costos de formulación por un lado y costos de mantenimiento por otro son los que vamos a tener que equilibrar. Entonces ahora vamos a diferenciar lo que es el costo de formular pedidos de lo que es el costo de mantener inventarios. Bien, ¿cuál es el costo de formular pedidos? Bueno, nosotros vamos a identificar al costo de formulación de pedidos como aquel costo
que es fijo y es independiente de la cantidad, y corresponde a aquel que vamos a asumir por llevar adelante cada pedido. Cada pedido. ¿Está bien? Entonces, a ver, reitero, estamos hablando de un costo que es fijo y que es independiente de la cantidad de mercadería y que vamos a asumir ante cada uno de los pedidos realizados o de los pedidos formulados. Para explicar un poco más en detalle. Por ejemplo, a ver, si yo estoy en una empresa que va a comprar mercadería, pensémoslo en abastecimiento, ¿no? Pensemos en abastecernos de mercadería. Si estoy en un área de compras, por ejemplo, una empresa que se va a abastecer de mercadería y tengo que emitir una orden de compra hacia un proveedor, ¿eso genera un costo? Y sí, evidentemente genera un costo, porque hay un costo administrativo, de recursos humanos que están trabajando en esto. Hay otras áreas que van a estar implicadas en esto mismo, el área financiera, el área que controle la mercadería cuando llega. Bueno, va a haber varias áreas de la organización que van a estar involucradas, el área de logística, por ejemplo, también. Bueno, bien. Ahora, lo que digo entonces es que este costo que es fijo y que es independiente de la cantidad, va a tener que ver con esa orden de compra de la que estamos hablando, donde nos va a representar un costo emitirla. A la vez, tal vez, para ese lote de producto que importamos, tenemos que tramitar la intervención de un organismo y tenemos que gestionar el certificado ante algún organismo, si es que corresponde. Va a tener intervención en cuanto a gasto aduanero el despachante de aduana. Hay que presentar el despacho de importación, que también tiene componentes fijos. La mercadería cuando llegue va a pasar por una terminal portuaria, aeroportuaria, por un depósito fiscal, y también va a haber costos que son fijos. Bueno, hay una cantidad de costos. Y bueno, por supuesto, si tengo también que tramitar una licencia para importar, también ese costo es fijo. Me van a cobrar por la licencia el despachante, por ejemplo, para generar la licencia, para darle seguimiento, me va a cobrar lo mismo si yo traigo poca o mucha cantidad en ese envío. Entonces, todos estos costos son costos de formulación de pedidos. Son costos fijos que asumimos por cada pedido que estamos haciendo. Bien, esos son los costos de formulación. Cuando hablemos de costo de formulación, vamos a entender por estos a los que les comenté recién. Costos documentales, que tienen que ver con lo administrativo, con la emisión de documentos, gastos vinculados a la gestión realizada por un despachante de aduana, y también por algún otro profesional que pueda tener que intervenir en el registro de los productos, en la obtención de una licencia, y también los costos operativos fijos, vinculados a la gestión aduanera. Ese es el costo de formulación. ¿Cuál es el otro costo, que es el costo de mantenimiento de inventarios? Bueno, el costo de mantenimiento de inventario, que estamos viendo acá en la parte final de esta diapositiva, costo de mantenimiento de inventario, es el costo que nos representa a nosotros mantener inventario bajo nuestra responsabilidad. Y va a estar conformado principalmente por dos tipos de costo. Un costo que vamos a llamar costo de capital y otro costo que vamos a llamar costo de gestión de almacenes. ¿Está bien? Entonces, lo que es el costo de mantenimiento de inventarios está compuesto por dos elementos o dos componentes, que son el costo de oportunidad o el costo de capital, le podemos llamar de las dos formas, por un lado,
Y por otro lado, el costo de gestión de almacenes. ¿Está bien? ¿Cuál es el costo de oportunidad o el costo de capital? El costo de oportunidad o el costo de capital tiene que ver con lo que ya hablamos. O sea, con el costo de oportunidad por tener capital inmovilizado en inventarios. ¿Cuál va a ser el costo? El costo que representa la mejor alternativa que podríamos haber tomado y no tomamos por tener los recursos afectados al inventario. Entonces, por ejemplo, si yo decido importar mercadería para tenerla en inventario porque tengo desconfianza de que de acá a un tiempo no me dejen importar, e importo, no sé, $400.000 de mercadería y la tengo en stock, si hago eso, yo me puedo estar cubriendo, etcétera, pero voy a tener un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de ese capital inmovilizado durante un determinado tiempo. Entonces, claramente, eso me va a representar un costo que lo podemos llamar costo de oportunidad. Dejé de hacer otra cosa con ese capital porque lo tuve puesto en mercadería que está estoqueada. De hecho, las empresas con problemas en el abastecimiento del exterior, que cuando van pudiendo tratan de generar stock, uno de los problemas que tienen es que cuentan con mucho capital inmovilizado. Pero bueno, ese es el costo de capital o el costo de oportunidad por mantener inventario. Y por otro lado, lo que dijimos es que está el costo de gestión de almacenes. ¿Está bien? Costo de gestión de almacenes. ¿Cuál es el costo de gestión de almacenes? El costo de gestión de almacenes es el costo que tenemos por mantener en stock cada unidad de producto. ¿Cuál puede ser el costo? Y a ver, para tener la mercadería en stock tenemos que tener un depósito. Supongamos que tenemos un depósito alquilado. Bueno, el costo del alquiler de ese depósito tiene que asumirlo la mercadería que está almacenada. Pero además de tener un depósito en alquiler, tuvimos que invertir y alquilar racks para almacenaje de mercadería. Y además de eso, tuvimos que contratar personal de seguridad. Y además tuvimos que incorporar un software que tal vez lo alquilamos, un software para gestión de almacenes. Estos software que son cada vez más comunes, hoy en día suelen ser necesarios para gestionar los inventarios. Normalmente cuando hablamos de software para la gestión de inventarios, van a verlos denominados como WMS. WMS por Warehouse Management System. ¿Está bien? Entonces el WMS, el Warehouse Management System, es un sistema informático para el gerenciamiento de depósitos. Los WMS son software para esto. Bueno, si entonces yo tengo que mantener mercadería y tengo que operar sobre esa mercadería, tal vez tengo que contratar un software también. Voy a tener recursos humanos, voy a tener personal tanto para oficina como para el movimiento de las cargas. ¿Qué más? Voy a tener contratado un seguro que voy a ir pagando mensualmente y ese seguro tiene que ver con la cobertura de riesgos sobre esa mercadería. ¿Qué más? Si tengo mercadería refrigerada, voy a tener consumo eléctrico. A ver, de todas formas voy a tener consumo eléctrico. Y puede haber consumo de gas también en el ámbito del depósito. ¿Para qué? Para enfriar o para calefaccionar el depósito. Y si tengo una cámara de frío o de congelados, voy a tener un alto consumo eléctrico y lo voy a tener que asumir dentro de los costos de gestión de almacenes. Entonces, el costo de capital
que podemos llamar también costo de oportunidad, más el costo de gestión de almacenes, me suman lo que es el costo de mantenimiento de inventarios. Sumados ambos, terminan constituyendo el costo de mantenimiento de inventarios. ¿Cómo calculamos el costo de mantenimiento de inventarios? Bueno, tenemos que, primero, calcular el costo de oportunidad y el costo de gestión de almacenes y vincularlo con la cantidad de productos que pasan por los depósitos, por almacenes, durante un determinado periodo. ¿Por qué tenemos que vincularlo con la cantidad de productos que pasan? Porque es algo muy parecido a la asignación de costos de la producción. Cuando uno asigna costos a un producto que se fabrica, lo que analiza es la capacidad productiva de la máquina y el costo operativo. Entonces, el costo operativo se va a dividir entre la capacidad utilizada de la máquina y se va a asignar individualmente el valor. Bueno, en este caso, en el caso que estamos planteando, lo que se va a hacer con los costos de la gestión de almacenes es sumarlos, ver cuál es el costo total de la gestión de almacenes y dividirlo por ¿qué cantidad? Por la cantidad de mercadería que pasó durante un periodo, que puede ser 6 meses o que puede ser un año, por ese depósito. ¿Por qué es así? Porque cada unidad de producto que pasó por el depósito va a ser responsable de amortizar la parte del costo que le corresponde. No sé si se entiende esto, pero se lo tenemos que ir asignando a cada unidad de producto. Así como es en la parte de producción con una máquina, que vamos a distribuir los costos entre la cantidad de mercadería que se produjo en un periodo. Acá es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que, por un lado, vamos a determinar el costo de capital o costo de oportunidad, y por otro, el costo de la gestión de almacenes. Los sumamos y entre ambos tenemos el costo de mantenimiento de inventario. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro cuando hablamos de costo de formulación y costo de mantenimiento? ¿Sí? ¿Les queda claro lo que estoy comentando? Sí, profe. Ok, ok. Bien. Después también, y por último, la diapositiva habla de costos de escasez. ¿Qué son los costos de escasez? Los costos de escasez son lo mismo que los costos de quiebre de inventario. ¿Está bien? En algún caso se puede referir como escasez. ¿Qué es la escasez? La entendemos igual que el quiebre de inventario. O sea, recibimos un pedido y no pudimos entregar la mercadería. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el costo que representa un quiebre de inventario? ¿Qué me podrían comentar? A ver, costo que representa el quiebre de inventario. Supongamos que se nos produce un quiebre de inventario. Todos esos costos ¿Cuánto me costó eso? que asumiste por no, por ejemplo, por perder futuras ventas, no, por perder ventas literalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, perdiste una venta y tenías que pagar cosas, no tenías que pagar, no sé, sueldos, no llegabas y te perdiste una venta por no tener producto terminado y ahí tenés un quiebre y esos son los costos. Igual lo explico medio mal, pero creo que va por ese lado. No, está bien. Y en este caso está bien lo que decís igual, Arturo. Y en este caso, ¿cuál sería el costo? Si lo tenés que calcular, ¿cómo lo calcularías ahí? Y por una cantidad absoluta que fue un pedido que nos hicieron que no pudimos abastecer. Ok, ok. Bueno, está bien, Arturo. Uno podría hacer esto que dice Arturo. Entonces, lo que decimos es,
nos pidieron 50 unidades. No teníamos. Nos perdimos esa venta. ¿Cuál era el valor de cada unidad? El valor de cada unidad era $100. Nos ponemos a vender 50 unidades. Pero el valor unitario de cada una era $100. Bien. Pero acá lo que perdimos nosotros no es el total del valor, sino que es la utilidad que hubiéramos tenido si vendíamos. Entonces supongamos que la utilidad hubiera sido del 20%. Yo me perdí de vender 1000, perdí $200. ¿Está bien? Porque, a ver si estoy calculando bien, dije $100 la unidad, les dije. La unidad vale $100. Y nos perdimos de vender, no, dije cualquier cosa creo. Nos perdimos de vender, bueno, se los armo de vuelta porque ya no me acuerdo cuánto dije. Había dicho 50 unidades a $100 cada unidad y la utilidad del 20%. Ahí está, bien, bárbaro, gracias Ornella. Bien, entonces, vamos a ir de vuelta. $100 cada unidad, 20% de utilidad, me perdí de vender 50. Entonces, yo lo que digo es, por cada unidad, que es del 20% de la utilidad, me perdí $20. Porque 20 es el 20% de 100. Entonces, por cada unidad me perdí $20. Y fueron 50 unidades las que no pude vender, o entregar. Me perdí $1000 justo. Porque 20 por 50 son $1000. Entonces, uno acá diría, perdí $1000. Porque es la utilidad a la que no pude acceder porque no tenía mercadería para vender. Bien, y este cálculo es un cálculo válido. Ahora, ¿qué otra mirada hay sobre lo que perdí al producirse un quiebre de inventario? ¿Qué otra mirada? El cliente, dice Julieta. Perdí el cliente. Bueno, y puede ser. ¿Está bien? Puede ser. ¿Por qué perdí el cliente? Y porque tal vez me quedé sin mercadería, el cliente había confiado en que le íbamos a poder entregar, no le pudimos entregar, el cliente consiguió otro proveedor, le gustó ese proveedor y no nos compró más. Y tal vez ese fue el motivo por el cual un cliente importante nuestro conoció a nuestra competencia y de ahí en más le empezó a comprar. Entonces, muchas veces puede ser motivo de perder el cliente. De perder el cliente. Sí. ¿Qué otro comentario hay? ¿Qué otra mirada sobre lo que perdí? Que producto de lo que venimos viendo todas las clases, justamente no hubo una correcta planeación de inventario, no se pudo prever nada de todo esto que podía pasar y por esto la empresa incurre en pérdidas. No pudo realizar las ventas que tenía para realizar, no una administración correcta de todo eso. Bien, Ornella, exacto, tal cual. Evidentemente se puede estar dando esa situación. O sea, no es solamente que perdí de entregar eso, sino que estoy alrededor de una situación donde no estoy planificando, no sé cuánto voy a vender a futuro, y todo eso hace que, bueno, tenga pérdidas también por otro lado. No pude programar bien el abastecimiento de mi proveedor, etc. Bien, ¿qué más puedo estar perdiendo? Por ejemplo, Bueno, cuando baja el nivel hablamos, de servicio justamente. claro, baja el nivel de servicio, baja el nivel de servicio. Bueno, y a eso justamente iba a ir. Hoy decíamos que podemos haber perdido el cliente. Y acá Mariana también ponía el nivel de servicio, acá lo veo. Pero hoy decíamos que podemos perder el cliente. Pero tal vez ese cliente no lo perdimos, pero tal vez bajamos en la calificación de ese cliente. Y tal vez ese cliente que nos tenía calificado de una determinada forma, nos bajó la calificación. Para la próxima orden de compra, tal vez no vamos a ser prioritarios o tal vez le compren a otro más mercadería porque tengamos tal vez menos puntaje que alguno de los competidores. Ustedes saben que
las empresas hoy trabajan mucho en evaluar a los proveedores, en calificar a los proveedores, y muchas veces de la calificación depende la intensidad de la relación con ese proveedor. Por ejemplo, los volúmenes que le van a comprar. Hay casos donde tal vez una empresa tiene 3 proveedores de una misma materia prima, de un mismo insumo, y va comprando más a uno y a otro en función de las calificaciones. Y al que va bajando su calificación, le van bajando la cuota de compra. Entonces pasa a vender relativamente menos. O en un punto le dejan de comprar. Pero podría ser acá que nos baje la calificación. Entonces, para atender a algún cliente, bueno, tengamos dificultades a futuro. Bueno, estos y otros más son cálculos que podemos hacer para determinar cuál es el costo de un quiebre de inventario. Como vemos, no es tan lineal, sencillo, determinar el costo del quiebre de inventario o el costo de la escasez. Depende de distintos factores. Pero claramente lo que buscamos con la gestión de inventarios es garantizar que no existan o que se minimicen los costos de escasez o los costos de quiebre de inventario. Bien. Esto entonces en cuanto a las primeras definiciones de la gestión de inventarios. En esta diapositiva lo que estamos viendo es que el inventario muchas veces tiene por fin darnos cobertura para solucionar otros problemas de la organización. O sea que el inventario muchas veces termina siendo consecuencia de malas prácticas que llevamos en otras áreas y que pueden ser solucionadas las consecuencias de esas malas prácticas a través de la gestión de inventario. Por ejemplo, podrían existir proveedores no confiables, como figura acá al medio. Acá en esta gráfica que vemos que esto sería el mar, estos son irregularidades del fondo del mar que podrían hacer que nuestro barco choque o se encalle con esto. Entonces, en vez de tener el nivel de agua bajito por acá, tenemos que tener el nivel de agua hasta acá arriba. ¿El nivel de agua qué es? El inventario. Tener más nivel de agua es tener más nivel de inventario. ¿Por qué? Y porque no podemos tener bajo nivel de agua porque tenemos algunos problemitas por acá abajo. Esos problemitas muchas veces son falta de gestión por parte de la empresa. Entonces, les decía, proveedores no confiables podemos tener. Entonces, si yo tengo un proveedor no confiable, imagínense si mi proveedor no es confiable, donde tal vez me dice que me va a entregar el día 20 y me entrega el día 5 del mes que viene, yo si tengo un proveedor así tengo que generar inventario. ¿Por qué? Y porque tal vez me quedé sin mercadería, porque el tipo no es cumplidor en la entrega. O puede ser no confiable porque tal vez cuando le pido mercadería me dice no tengo y no sé cuándo voy a tener. Entonces ese proveedor me obliga a tener un stock. Distinto a tener un proveedor muy confiable, un proveedor que me da nivel de servicio en términos de confiabilidad. ¿Qué sería ese nivel de servicio en términos de confiabilidad? Sería aquel proveedor que siempre tiene mercadería disponible para entrega. Vos le pedís y él te entrega. Le pedís más cantidad y te entrega. Tiene disponible. Y acá lo que dice, la diapositiva dice, proveedores no confiables en lead times y calidad. A ver, cuando hablamos del lead time es tiempo de respuesta. ¿Está bien? El lead time es el tiempo de respuesta. Cuando uno habla de lead time en logística, está hablando del tiempo que transcurre desde que se formula el pedido a un cliente hasta que la mercadería llegó a nuestros depósitos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el lead time de una operación, el lead time empezó cuando yo coloqué la orden de compra en mi proveedor y terminó cuando yo tengo la mercadería de mi proveedor en el depósito. Yo me puedo estar abasteciendo desde el exterior con un lead time de 10 días
40 días, 60, 90, 180 días, depende del caso. Depende del caso. Entonces, en la medida en que ese lead time sea más largo, yo asumo más riesgos. Entonces tengo que mantener más stock. ¿Está? Lead time y calidad, dice acá. O sea que el proveedor no es confiable en calidad. Puede ser que el proveedor tenga disponibilidad de producto para entregarme y que además puede ser que contrate transportes rápidos. Pero lo que podría estar pasando es que no cumple el estándar de calidad. ¿Qué significa esto? Que suele tener errores en sus envíos. Tiene producto y me envía rápido, pero se suele equivocar y me manda la mercadería mezclada. Me manda un producto en vez de otro. Me llegan productos con fallas. Entonces, el tipo tiene disponibilidad. Es rápido en la entrega, pero no tiene calidad. Eso me obliga a generar inventario. ¿Por qué me obliga a generar inventario? Porque tal vez yo confío que me está por llegar un pedido. Cuando me llega el pedido, la mercadería no estaba en condiciones, me quedé sin mercadería. Entonces me obliga a tener inventario. Por lo tanto, hay que trabajar en relación a los proveedores para poder disminuir el inventario. ¿Qué más? Errores en la determinación de la demanda. Tal vez también tenemos inventario porque tenemos errores al predecir la demanda. Entonces, como nos falla la predicción de la demanda, la previsión o la predicción, tenemos stock para cubrir ese problemita. Fallas en la planeación. Tenemos fallas en la planeación. Por ejemplo, en la planeación de la producción. Entonces, hay problemas en la planeación de la producción, se planificó una cosa, se compró materiales en base a eso, pero después se cambió la planificación, tenemos que tener stock para eso. Y por último, acá aparece fallas en la comunicación. Cuando no hay buena comunicación entre las áreas, cuando entre las áreas, compras, venta, por ejemplo, no tienen buena coordinación, producción, muchas veces eso lleva a errores que con el inventario se cubren. Piensen que en una empresa, al área de producción, normalmente le va a interesar tener altos niveles de inventario de materia prima, para poder tener flexibilidad productiva, para producir en grandes lotes, sin preocuparse si tiene o no tiene materia prima. Al área de ventas también le interesa tener alto stock de mercadería, porque el vendedor tiene para ofrecer entrega rápida si tiene stock. Entonces también le interesa el alto nivel de stock. Ahora, si le preguntamos al responsable de finanzas, ¿qué les parece en cuanto al nivel de stock? El responsable de finanzas va a querer alto nivel de stock o bajo nivel de stock. ¿Qué les parece? Responsable financiero de la empresa. ¿Qué prefiere? ¿Alto nivel de stock? Bajo, como Sí, dice sí. Ornella. Tal cual, bajo nivel de stock. ¿Por qué? Y porque tal vez está tomando créditos para cubrir el pago a proveedores y cuando va a mirar el depósito lo ve que tiene que desborda de mercadería. Entonces el tipo lo que dice es, che, ¿por qué no programan mejor en los inventarios para disminuir el capital inmovilizado? Porque ese capital lo tendría yo en la mano y podría afrontar las exigencias financieras de la empresa y no estar pidiendo un crédito. Bueno, y ahí hay que ver la conveniencia. Si ese stock que complica al financiero está generado por las razones válidas de las que hablábamos antes, porque aprovechamos un descuento, porque puede haber faltante futuro y demás, bueno, puede estar justificado. Pero si no es así, y si está por este tipo de fallas que vemos acá, realmente es un stock que lo único que hace es cubrir problemas en ciertas áreas de la empresa. Recuerden que el stock siempre deja cómodo a muchos en la empresa. Por eso las empresas muchas veces tienden a sobreestoquearse, y si no hay alguien con mirada financiera que trate de reducir eso y con mirada en la rentabilidad, los stocks pueden ser muy grandes. Normalmente cuando uno visita una empresa, ya con un recorrido por el depósito, uno normalmente se puede dar cuenta si está sobreestoqueada o no. También es cierto que en los tiempos actuales en Argentina, esta apreciación nunca se puede hacer con claridad.
porque probablemente todas las empresas busquen estar sobreestoqueadas de materia prima, más aún si es mercadería prima que viene del exterior. Igual, cuando es materia prima nacional también, hoy en día lo buscan hacer, por lo que ya sabemos del mercado, ¿no? Los riesgos de faltante, los riesgos de aumentos, los problemas inflacionarios, etc. Entonces hoy es difícil evaluar en Argentina a las empresas en cuanto a los niveles de stock, porque con razón, con lógica, muchos tienen alto nivel de stock, que es razonable que lo tengan, cuando en un contexto diferente sería totalmente absurdo. Pero bueno, siempre es importante chequear la razón de ese stock, y que no sean razones como las que vemos en esta diapositiva, porque nos sería mucho más barato y mucho más eficiente solucionar estos problemas que taparlos, barrerlos abajo de la alfombra con el stock. ¿Está bien? Porque digamos, y voy de vuelta con este ejemplo. Sí, claramente, el stock soluciona los problemas, pero barriendo abajo de la alfombra. ¿Está bien? Los problemas de este tipo, como los que vemos acá, ¿no? Así que, bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Tenemos para pasar a la próxima diapositiva, que hoy ya vamos a dejar por acá, porque ya estamos casi al filo del horario de la clase. En la próxima diapositiva ya nos metemos en los cálculos para ver cómo llevamos esto a números y cómo podemos llevar adelante la resolución de casos vinculados a la gestión de inventarios. El lateral será para Walker. No sé si hay preguntas sobre lo que Rodri y Rico Luis pasa a jugar de lateral izquierdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún punto de vista? ¿Algún comentario? Y ahí está Julián. Rico Luis por detrás. Abierto se encuentra Foden. Pica Julián. La quiere Rico Luis. No. La recibe el joven, cerquita Rodri, bueno, pero pasará primero por Rubén Díaz. Bueno, gente, entonces, la ayuda de Kevin terminamos De Bruyne. la clase acá, nos vamos a ver el miércoles, que les ratifico que nos vemos presencial el miércoles, misma aula de siempre. Los archivos los vamos a estar subiendo. Los ejercicios también los vamos a subir. Voy a hablar con Mariela también para coordinar algo sobre los archivos de lo último que estuvimos viendo, para subirlo también. Pero seguramente en este día lo estamos subiendo para que el miércoles lo tengan. Así que bueno, nos estamos viendo el miércoles. Está a préstamo del Soton. Que tengan buen fin de. Gracias. Chao, buen fin de.